Hola familia, qué bueno volver a vernos. Hoy quiero comenzar contando una historia. Ocurrió por ahí en 1996. Mike Tyson más Evander Holyfield disputando una de las peleas de pesos pesados más famosas de la historia. Y así que necesitaba haber un ganador. Había mucho dinero de por medio, había muchas emociones de por medio y al final termina Evander Holyfield ganando. Mike Tyson apenas había perdido una vez y era su segunda pelea y la ha perdido por nocaut técnico. Así que él pidió la revancha y en 1997 vino la revancha. Esa pelea es una pelea icónica. ¿Por qué? Porque tenía dos grandes pesos pesados allí en el cuadrilátero, pero también venían a ver una revancha. La gente decía, Mike Tyson no puede dejar ganarse nuevamente de este hombre, así que alrededor de esa pelea había una gran tensión. ¿Cómo termina la pelea? Iban muy parejos hasta que en eso de la lucha quedaron muy cerca y Mike Tyson decide morder la oreja de Evander Holyfield y le arranca un pedazo. Así que era algo no permitido en la pelea, pero la mala gestión de las emociones, todo lo que estaba allí en la tensión terminó haciendo un resultado que quizás no era favorable, quizás este hombre puede estar decepcionado por lo que hizo, puede estar arrepentido, no importa eso. Lo que sí quiero que veas es que siempre que hay una pelea de pesos pesados, alguien termina ganando. Y hace un rato cantábamos y decíamos, nunca ha perdido una batalla. Y tú le cantabas a Dios y decías, Él nunca ha perdido una batalla. ¿Qué te hace pensar de que perderá la batalla que tiene que ver con tu vida? ¿Qué te hace pensar que en esa lucha entre el cielo y el infierno, que es lo que hemos estado hablando durante toda esta serie, Él va a perder cuando se trata de tu vida? Es por eso que hemos hecho la serie El cielo, el infierno y todo lo demás. Y es que cuando hablamos del cielo y del infierno, necesitamos hablar de dos fuerzas que muchas veces no se ven, otras veces sí se ven, otras veces se nota, otras veces se siente. Entonces, es algo como esto, tenemos el cielo, tenemos el infierno y tenemos todo lo demás. El cielo está mezclado con todo lo demás y el infierno está mezclado con todo lo demás. Y así es nuestra vida. En nuestra vida podemos ver la bondad, vemos las cosas buenas y las asociamos con el cielo y vemos las cosas malas y las asociamos con el infierno y vivimos en una dualidad entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Estamos viendo cómo es esto en nuestras propias vidas. Algunos de nosotros vivimos la plenitud y decimos gracias al cielo, ¿sí o no? Y elevamos nuestra mirada y decimos, oye, gracias al cielo, y eso habla de lo bueno que nos está ocurriendo. Y hay otros que han expresado en su propia vida, mi vida parece un infierno. Y eso tiene que ver con que no les está yendo tan bien en sus propias vidas. Y resulta que el apóstol Pablo, y lo hablábamos la semana pasada, nos indica en Gálatas 5:17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Tú vienes a la iglesia y dices, ok, lo voy a poner en práctica, y sales de aquí queriendo hacer lo bueno, pero durante la semana te has dado cuenta que no todo lo bueno que decidiste hacer lo terminas haciendo y termina ganando la naturaleza pecaminosa porque va contrario a lo que el Espíritu te dice. Pero sigue diciendo, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y tú te has encontrado en esa disyuntiva. ¿Será que hago lo bueno que quiero hacer o será que hago lo malo que muchas veces también deseo hacer? Y es que se empiezan a mover nuestras emociones. Y una parte de nosotros dice, pero es que yo quiero, es que me gusta. Y otra parte dice, pero recuérdate que no te conviene, pero recuérdate que te va a hacer daño, pero recuérdate que... Y estamos en esa disyuntiva. Entonces, así como esa pelea de pesos pesados donde habían dos fuerzas combatiendo en un cuadrilátero, así estamos nosotros en nuestra propia vida y el apóstol Pablo lo dice. Más adelante dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones.
Tú, tú tienes buenas intenciones, yo tengo buenas intenciones, pero dice que cuando una de las dos fuerzas gana y va contraria al espíritu, no llevamos a cabo nuestras buenas intenciones. Lo que dice es que nosotros no somos libres cuando no llevamos a cabo lo que tiene que ver con el espíritu. Ahora, ¿qué está pasando realmente? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué está pasando? Y lo vimos en una gráfica como esta. Está el cielo ejerciendo una influencia, queriendo influenciar todo lo demás, y está el infierno queriendo influenciar todo lo demás. Así que en todo lo demás entramos tú, yo, entramos nosotros como sociedad, y el infierno, lo malo, quiere entonces permear en la sociedad. Pero el cielo también está ejerciendo una fuerza para permear en esa sociedad. El tema es que en el cielo está la bondad de Dios y en el infierno está el caos. Y ahí es donde tú y yo tenemos que decidir. ¿Queremos decidir por la bondad o queremos decidir por el caos? Si yo te pongo en tu matrimonio la elección de que puedas vivir en la bondad o puedas vivir en el caos, ¿cuál de las dos entonces tú elegirías? Si lo pongo para tu vida de soltero, ¿quieres vivir en bondad o quieres vivir en caos? ¿O qué tal para las finanzas? ¿Qué tal para la crianza de hijos? ¿Qué tal en el trabajo? ¿Cuál de las dos quieres para ti? Y resulta que todos nosotros tenemos una cosmovisión. Es la forma en cómo vemos el mundo. Ahora, ¿qué es una cosmovisión? Es un marco de ideas y de creencias que cada uno de nosotros tiene y que se formulan o que terminan formulando nuestra perspectiva, nuestra interpretación de algo e interactuar o terminamos interactuando con el mundo que nos rodea. Fíjate que la cosmovisión que tenemos es ese marco de ideas, de creencias. Te lo voy a explicar con 3 puntos que van a ser muy útiles, así que graba esto en tu mente. En este punto están los pensamientos. ¿Qué hay aquí? En este punto están las emociones. ¿Qué hay aquí? Y en este punto están las conductas, las actitudes. ¿Qué hay aquí? Conductas y actitudes. La cosmovisión que yo tenga me da una forma de pensamiento. Ese pensamiento comienza a derivar algunas emociones con las cuales yo empiezo a interactuar con las personas, empiezo a interactuar con el mundo que me rodea, empiezo a interactuar con la sociedad. Por lo tanto, yo me comporto de una forma. Mis actitudes, que es lo que queremos cambiar, están condicionadas por nuestras emociones y nuestras emociones están condicionadas por nuestros pensamientos. ¿Se entiende esta gráfica? Ahora vayamos nuevamente acá a lo que es la cosmovisión. Entonces, esa cosmovisión viene dada por una sociedad que me habla de algunas cosas. Por ejemplo, el pluralismo, por lo menos no hay verdad absoluta o hay igualdad de verdad. ¿A qué se refiere esto? Con que la sociedad nos está diciendo que todas las ideas son válidas y que ninguna tiene una relevancia sobre otra. Eso es el pluralismo. Hay muchas verdades. También nos está diciendo no hay verdad absoluta. Así que todo es relativo y tenemos el relativismo metido en nuestra sociedad. Todo depende. No, depende. Entonces viene el relativismo y se mete en nuestra sociedad. Pero también tenemos, por otro lado, de que no hay una verdad absoluta y por lo tanto entonces todas las verdades tienen una igualdad. Supongamos que yo traigo ese pensamiento a mi vida y yo decido hoy ser un perro. Yo pienso que soy un perro. Por lo tanto, me emociono como un perro. Me emociona la idea de verme como un perro, de comportarme como un perro, así que yo puedo andar orinando en público, puedo andar lamiendo a las personas, porque yo pienso que soy un perro, por lo tanto siento como perro y actúo como perro. Y algunos dicen, oye, pero ¿qué ejemplo tan rebuscado, José? ¿En serio vas a traer ese ejemplo en la iglesia como para explicarlo? Porque tú le estás aplicando media neurona al ejemplo y tú dices, eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero la sociedad nos dice que sí tiene pie y cabeza. Que yo puedo pensar que soy un perro, que puedo entonces comportarme como un perro. Y esa misma sociedad entonces está influyendo en la forma en cómo pensamos.
Y a veces no nos damos cuenta lo sutil, lo sigiloso, que comienza entonces a ejercer una influencia del caos, de lo malo, hacia todo lo demás. Y vemos nuestra sociedad plagada e impregnada de un pensamiento y de unas acciones que lamentablemente no nos benefician. Pero ¿de dónde parte todo esto? Y es la búsqueda de nosotros como seres humanos a las respuestas de algunas preguntas. ¿Cuál es la última fuente de verdad? ¿Será mi experiencia? ¿Será la ciencia? ¿Será un individuo o será un ser divino? ¿Cuál será la fuente que entonces termina determinando la verdad? Y esa ha sido la pregunta que muchas personas se han hecho durante mucho tiempo en esta vida. La otra pregunta, ¿por qué hay algo frente a nada? ¿Cómo es que todo se origina? ¿Cómo se aborda todo esto del origen, del propósito, del significado? Y tiene que ver con esa pregunta, y algunos no se la han hecho, pero se la harán en algún momento cuando vengan todos los cuestionamientos a su mente. ¿Qué tal cuando nosotros vamos a esta? ¿Cuál es el fin último de la vida? ¿Hacia dónde se dirige toda la vida? ¿Habrá un final? ¿Cuál será la conclusión para el mundo? Porque todos nos hemos preguntado estas cosas y en algún momento esas interrogantes han venido a nuestra mente. ¿Qué tal esta? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Quién lo determina? ¿Cómo se resuelven los problemas fundamentales? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué está fuera de nuestro control y qué está en nuestro control? Son las preguntas que terminan marcando un panorama para que tú y yo entonces nos comportemos y andemos buscando respuestas a eso. Y la sociedad lo anda buscando. Así que entonces muchas veces, muchos de nosotros estamos con esas interrogantes. Hace un tiempo salió un término llamado locus de autoridad o locus de control, que hablaba que entonces había un control externo y un control interno, y en ese control externo entonces las circunstancias, un ser divino, podían entonces influenciar tu vida. La sociedad dijo, oye, todo entonces tiene que ver con un ser divino, con otras cosas que tú no puedes entonces controlar. Eso no es así, necesitamos pasar al locus de control interno. Y empezó a meterse el humanismo donde tú lo puedes lograr. Empezó a meterse el hedonismo donde quisieron levantar del ser humano, quieren levantar del ser humano un ser supremo. Y empezaron a endiosarnos a cada uno de nosotros. Y empezamos a decir, es verdad, yo puedo controlarlo todo, yo tengo el control. Y no estoy diciendo que algunas cosas no las puedas controlar, pero la verdad es que no puedes controlar todo. Y si puedes controlar todo, por favor, múdate a mi casa para que controles esto del racionamiento eléctrico de mi vida. Para que me resuelvas algunos temas de finanzas, en esto de las variaciones, porque quizás tú lo puedes controlar todo. Y la verdad es que necesitamos vivir en un equilibrio entre ambas cosas. Entonces, en esa pirámide que vimos hace un rato, le faltaba un pedazo que era la cúspide, la cima, y el humanismo, el hedonismo, entonces nos ubica a nosotros en la cima de toda esta corriente. Donde tú eres tu Dios, donde yo soy mi Dios, donde nosotros somos nuestra autoridad y donde podemos vivir a nuestra manera. Tú puedes vivir a tu manera, yo puedo vivir a mi manera. Las corrientes de este mundo te dicen, disfruta de tu individualidad, tú lo puedes hacer. Vamos, tú puedes hacerlo, nada te detiene, solo necesitas llenarte. Las vibras se van y tú vas a... Sí, está bien. Hay capacidades y yo lo entiendo y no estoy negando tu capacidad. Hay preparación y yo no quiero negar tu preparación. Hay cosas que inciden y que te permiten tener control de algunas cosas y yo no quiero negar eso. Pero vamos, yo quiero que vamos un poco más allá, porque la vida no fue diseñada para que nosotros fuésemos nuestros propios dioses. No fue diseñada para que nosotros pudiéramos tener el control. E incluso si viniste la semana pasada, te diste cuenta que desde el principio el hombre quiso tener el control y lo que hizo fue empeorar las cosas. Cada vez que nosotros nos metemos en el asunto para controlar, terminamos echándolo a perder. Y me encanta la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía una forma de pensar
y decía, ¿sabes qué? Los cristianos son mis enemigos. Los cristianos son mis enemigos, los seguidores del camino son mis enemigos. Por lo tanto, el apóstol Pablo sentía algunas emociones y decía, yo voy a acabar, porque siento la necesidad de acabar con los cristianos. Yo voy a matar y a poner preso a esos cristianos. Así que, ¿cómo actuaba el apóstol Pablo? Persiguiendo y matando cristianos. Hasta que en un momento el apóstol Pablo iba ahí con toda su cuadrilla, vía Damasco y se encuentra con Jesús. Él queda ciego, comienza a escuchar una voz y la voz le dice, hey Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y desde ese entonces el pensamiento del apóstol Pablo cambió y dijo, yo voy a ser un seguidor de Jesús, yo voy a ser un seguidor del camino. Y Cristo comenzó a gobernar su pensamiento. Por lo tanto, el apóstol Pablo ya sentía una gratitud y por gratitud comenzó a hacer por la iglesia. Porque sentía gratitud y él comenzó no solamente a hacer, sino a entregar lo que había recibido de Cristo. Y entre todas esas cosas que hizo el apóstol Pablo, que creo que fue uno de los que hizo que el evangelio se pudiera propagar a través de cartas, hay una carta que le envía al pueblo de Colosas. Se llama Colosenses, así que vayamos al capítulo 3, verso 1, y dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva, y Pablo había experimentado esta vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades, ¿de dónde? Entonces, si hay dos fuerzas, el apóstol Pablo te dice, mira las verdades del cielo. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces está exaltando la autoridad de Cristo y que cuando Cristo tú le das la autoridad, entonces las verdades del cielo van a ser reveladas a tu vida. Sigue diciendo, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y cuando dice piensen en, es presta atención a. Y eso no es solamente para el pueblo de Colosas, es también para ti. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, si lo vemos en esta gráfica, es el cielo va a ejercer una influencia a todo lo demás, el infierno va a querer hacer una influencia en todo lo demás, tú presta atención a las cosas del cielo. Cuando mi papá me estaba enseñando a manejar, me dio un buen consejo. Y era que de noche, cuando manejaba en una doble vía, que venían los carros de frente, que a veces comenzaban a colocar esas luces altas que tú dices, oye, no puedo ver casi nada. Él me decía, hijo, no te enfoques en los faros del carro, del camión, del vehículo que viene de frente. Enfócate en la línea del hombrillo para que guíe tu vehículo. Y yo decía, oye, sí, es verdad. Porque lo que enfocas, amplificas. Y si tú te enfocabas en la luz, amplificabas la luz y terminabas metiéndote en un problema. Terminaba viniendo el caos a tu vida. Pero si tú decidías enfocarte en la línea podía guiar tu camino y llegar a tu destino. Lo mismo ocurre con la vida cristiana. Lo que enfocas, amplificas. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, presta atención a las cosas del cielo para que puedan guiar, para que puedas llevar tu carro, tu automóvil, al lugar donde Dios quiere. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Y quizás si tú tienes poco tiempo, o tienes muy pocas veces viniendo a la iglesia, y no lo comprendes del todo, y tú conociste un Dios que condenaba, que juzgaba, y tú dices, ok, yo voy a ir a la iglesia, pero yo creo que Dios me va a juzgar por lo que yo he hecho en mi vida. Quiero decirte que cuando tú eliges que Cristo sea tu guía, no hay condenación, porque escrito está, no hay condenación para los que confían en Cristo Jesús. Solo necesitas confiar en Cristo. Sigue diciendo el apóstol Pablo entonces, verso 3, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra verdadera vida? ¿Dónde está escondida? ¿Dónde está Dios? Entonces ahí está nuestra vida. Dice, presta atención a las cosas del cielo. Ahí está tu verdadera vida. Vamos, tú dices, esta vida que yo llevo no es la vida que yo merezco. ¿Sabes qué vida mereces? La que está anclada a Dios, pero para eso necesitas dar muerte.
Para eso necesitas dar muerte a algunas cosas. Morir al orden y al caos de este mundo. Morir a la fuerza, a la influencia que quiere ejercer el infierno, la maldad sobre tu vida. Necesitas dar muerte a aquellas cosas que están gobernándote. Verso 4 y 5 sigue diciendo, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, entonces nos dice que en Cristo está nuestra vida, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que entonces nuestra mirada está en el futuro, de que compartiremos la gloria, esa gloria con Cristo. Así que hagamos morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Dónde está lo que nos acecha? ¿Dónde? No, diga dentro de mí. Cuando usted comprende que está dentro de usted, entonces ¿qué tiene que cuidar? ¿Qué tiene que cuidar? Pero nosotros queremos solamente cambiar la conducta. Necesitamos prestar atención a todo esto para que todo esto esté impregnado del cielo. Prestar atención a las cosas del cielo, prestar atención a Cristo, porque si pensamos como Cristo pensó, sentiremos como Cristo sintió y actuaremos como Cristo actuó. Eso es plenitud y esa es la plenitud, la armonía que Cristo Jesús quiere para tu vida. Y plenitud y armonía, paz, gozo, no tienen nada que ver con una vida sin problemas. Tiene que ver con una elección de pensamiento a pesar de los problemas. Tiene que ver con una gestión de mis emociones para poder entonces actuar como la vida me dice o como Cristo me dice. Entonces todo va a depender de qué estoy alimentando. Y como hablábamos la semana pasada, hay una lucha por tu atención. Tú estás aquí, estás en una lucha por tu atención. Ay, no, pero ya se pusieron a hablar de esas cosas del cielo, del infierno, no sé qué. Será, y tu atención se está desviando y algunos están presentes, pero sus mentes están en otro lado, porque hay una lucha por tu atención entre el infierno y el cielo. Y tú y yo vamos a querer tomar el control. El tema es que cuando tú y yo queremos tomar el control, una de las cosas que no nos damos cuenta es que queremos ser nuestra propia autoridad. Y recuerda que desde el principio el hombre y la mujer quisieron tomar el control y fallaron, las cosas salieron mal. Las cosas salieron mal. Y desde el principio hasta hoy, cada generación ha querido ponerse en la cima de esa pirámide de la que hemos hablado, de diferentes maneras. ¿Y sabes qué está pasando? Que entonces, en vez de poner atención en el cielo, ponen atención en esta pirámide y se colocan a ellos en la cúspide. Y esto está exigiendo su lealtad. Esto está exigiendo su lealtad. Porque en todas aquellas cosas a las que tú le entregas atención, va a exigir tu lealtad. Si tú decides poner tu atención aquí, esto va a exigir tu lealtad. Si tú decides poner atención en las cosas del cielo, entonces serás leal a las cosas del cielo. ¿En dónde vas a poner tu atención? ¿En qué te vas a enfocar para poder amplificar eso en tu propia vida? ¿Te vas a seguir colocando a ti en la cúspide? ¿Te vas a colocar en la cima? ¿O vas a dejar que las cosas del cielo puedan entonces gobernar tu vida? Vamos, necesitamos pensar en eso para poder avanzar. Lo que sigue tu atención ganará tu lealtad. Lo que sigue tu atención ganará tu lealtad. Pero ¿qué pasa? Que en nuestra propia vida tenemos gobernadores y hoy vamos a estar hablando de gobernadores y no tiene que ver con nada político porque ya todo en este mes pareciera ser político. Cuando hablo de gobernadores es que está gobernando tu vida. ¿Qué es eso que termina ayudándote a decidir? ¿Cuáles son los gobernadores que te ayudan
a tomar las decisiones que estás tomando, a comportarte de la forma en cómo te comportas. Sigamos entonces en esta carta de Colosenses y el apóstol Pablo dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Nada que ver. Prácticamente ciérrale la puerta. Y cerrar la puerta en una sociedad hipersexualizada como la que nosotros vivimos, a veces es difícil porque pasa demasiado desapercibido, porque hay una influencia que quiere gobernar todo lo demás y esa influencia está en la hipersexualización. Pero ¿qué tal cuando hablamos de la impureza? Tú conversas con tus amigos, tú ves el entorno como entonces apunta a la impureza, cómo apunta a las bajas pasiones. Y solamente tienes que conversar con un montón de amigos, de amigas, para ver cómo las bajas pasiones están presentes. Y no porque ellos quieran o porque ellas quieran, sino porque el entorno de una u otra manera lo alimenta. Y los malos deseos. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, aquí hay un gobernador llamado deseos. ¿Están los deseos gobernando tu vida? Porque tienes el potencial de ser superado por tus deseos. Tienes ese potencial. Y las fuerzas del infierno, el enemigo, quiere distorsionar todos esos deseos que no son malos, simplemente que están canalizados de la forma incorrecta. Mira, internamente nosotros somos gobernados o podemos ser gobernados por nuestros deseos. Tú tienes tu deseo sexual y Dios te entregó tu deseo sexual. Pero tú lo distorsionas y lo conviertes en lujuria. Comienzas a pensar en manera de lujuria. Por lo tanto, te emocionas lujuriosamente y terminas actuando de forma lujuriosa. Dios te dio un deseo correcto, solo que lo canalizas de la forma incorrecta, en el contexto incorrecto. Deseo correcto, forma o lugar incorrecto. Y el tema es que lo justificamos. Lo justificamos. No, lo que pasa es que vamos a estar claros. Y terminamos justificándolo. Porque es más fácil justificarlo que intervenirlo. Lo justificas, pero dentro de ti tú sabes. Dentro de ti tú sabes que ese no es el camino. Y estás luchando con esas dos fuerzas internamente. Lo mismo pasa con el éxito. Tú puedes tener deseo de ser exitoso. Pero si se mete la envidia en el éxito, no, ya va a ver, yo voy a hacer como ese, yo le voy a demostrar de qué estoy hecho y quién soy yo. Y comienzas a meter el pensamiento de éxito basado en la envidia. Entonces comienza la envidia a generar algunas emociones y te conviertes en una persona exitosa, pero de la forma incorrecta, con las motivaciones incorrectas. Entonces, gobernarte número 1, deseos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, no sean ávaros, pues las personas ávaras e idólatras porque adoran las cosas de este mundo. No sean ávaros. Y muchas veces podemos pensar, no, yo no tengo avaricia en mi mente. Ese no es mi problema. Ese no es quien me gobierna. Ok, el gobernante de la avaricia se llama dinero. Ah, no, si yo ni dinero tengo, ¿qué va a estar gobernando eso mi vida? Idolatría es todo lo que quita el primer lugar a Dios. Eso es idolatría. Y si pones mucha atención al dinero, se la quitas a Dios. Ahora, tú le puedes quitar la atención a Dios y prestársela al dinero, sea que tengas mucho o que no tengas nada. Porque el que tiene mucho puede querer más. Y el que no tiene nada puede estar pensando constantemente, ¿y cuándo es que va a llegar? Y el dinero. No, porque es que si tú supieras, no, ese eres tú que tienes, pero yo. Y empieza a condicionar todo tu pensamiento. Por lo tanto, entonces todo lo que piensas tiene que ver con dinero. Y empiezas a justificarte, y empiezas a victimizarte, y empiezas a hacer un montón de cosas. Y el dinero se convierte en tu primer lugar, todo lo que rige tus pensamientos. Entonces, si no es Dios y es el dinero, sea que tengas mucho o que tengas poco, se convierte en idolatría. Mira, algunos de nosotros tomamos decisiones
basadas en el dinero y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, un par de novios están allí, oye, es mejor que nos pongamos a vivir juntos porque así ahorramos más y dan una buena razón para vivir mejor. Ahorrar dinero no es una razón para ponerte a vivir con tu novio o con tu novia, porque es un pensamiento incorrecto que va a generar unas emociones incorrectas y que va a hacer que tu vida se comporte de una manera incorrecta. Tener ganancias rápidas. No. Hay que buscar un negocio de esos que explotan rapidito. Y que tú te montas de una, papá. Mira, es más, te tengo el negocio del siglo. Sí, por pensar así, muchos se emocionan y los estafadores dicen, ya la hice. Y caen en estafas. Y en este momento de comportarse, entonces sus vidas no son lo que querían que fuera. El apóstol Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué les parece? Así que cuando somos gobernados por el dinero, somos gobernados por algo que es la raíz de todos los males. Vayamos al verso 8. Verso 8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. ¿Qué tenemos que hacer? Y aunque el apóstol Pablo está hablando de eliminar, de erradicar, todas estas cosas nos dan un indicio, pero pudieran ser gobernadores, así que lo estamos tomando como gobernadores. Los vas a eliminar como el gobernador de tu vida. ¿Y qué vas a eliminar como gobernador? Las emociones. No, pero ¿y cómo voy a eliminar las emociones de mi vida? No te estoy diciendo elimina las emociones de tu vida, las emociones se te fueron entregadas. Lo que vamos a eliminar es las emociones como gobernador, ¿se entiende? Lo que vamos a aprender es a gestionar las emociones. Porque ¿cuántas veces nos hemos metido en un problema por algo que hemos dicho sin pensarlo? Oye, yo hubiese pensado mejor las cosas, pero es que reaccioné y dije eso y bueno, ya después que lo dije... ¿Cuántas veces una relación se ha acabado porque alguien emocionalmente explotó? Es más, algunos de ustedes pudieron venir aquí metidos en una emoción porque dijeron, sabes, hasta aquí llega este matrimonio, nos vamos a divorciar. Pero lo dijiste desde la rabia, desde la emoción, desde la ira por lo que pasó. Y no lo has pensado correctamente. Algunos les hemos dicho a personas, salte de mi vida porque no quiero saber de ti. Pero papá, pero mamá, pero... hijo. Y después que lo pensamos, tú dices, las emociones terminaron siendo un gobernador. Y muchas personas son gobernadas por sus emociones. Y el apóstol Pablo está diciendo, esa no es la forma. Después sigue diciendo, verso 9, no se mientan unos a otros. Y me voy a detener aquí porque la verdad es que todos nosotros hemos mentido. Y vamos a seguir mintiendo mientras más tengamos inseguridades, porque las inseguridades generan mentiras. Porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Entonces quiere decir que cuando te quitas la vieja naturaleza pecaminosa, ya no deberías mentir. Pero también cuando te quitas la vieja naturaleza pecaminosa, ya no actúas o ya no tienes actos perversos. ¿Qué pasa? Que nosotros somos gobernados por nuestro pasado. Y en nuestro pasado hemos sufrido decepciones. Y esas decepciones terminan gobernando nuestra propia vida. Y esas decepciones hacen que nosotros estemos mintiendo porque no queremos ni decepcionar a otras personas ni que nos decepcionen a nosotros. Por eso queremos mantener las cosas bien. Y de una u otra manera metemos la mentira como para que no nos decepcionen. No, yo me siento bien, tranquila, no te preocupes. Y mentimos acerca de nuestras emociones. O mentimos acerca de nuestras acciones porque no queremos decepcionar a otras personas. Tememos a que nos decepcionen, pero también tememos a decepcionar. El tema de las mentiras es que nos encarcelan. ¿Te recuerdas esa vez que metiste una mentira y de repente tú dices, oye, salió bien? Y de repente por allá metiste otra mentira, pero esa mentira contradecía la mentira anterior y te agarraron, te cacharon. Y empezaste a sudar frío. Porque una mentira te mantiene encarcelado. ¿Sabes qué necesitamos? Buscadores de libertad.
¿Y cómo somos buscadores de libertad? Cuando comenzamos a decir la verdad. Cuando tú comienzas a decir la verdad, eres un buscador de libertad. Sigue diciendo el apóstol Pablo, sean comprensivos con las faltas de los demás y... No, dígalo así con convicción. ¿Y? ¿A quiénes? A todo el que los ofenda. Mire, perdonen. ¿A quién? ¿Te das cuenta cómo tu corazón a veces? Porque pensaste en el vecino, pensaste en el jefe. Dice, todos los que los ofenden. Pensaste en lo que te hizo tu esposa, tu esposo, los hijos, y tú dices, oye, no, ya va, no me gusta eso, no voy a decirlo muy duro, no vaya a ser que me escuchen. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes, ¿a cuáles otros? ¿Qué tienes que hacer con todos? ¿A quiénes? ¿Qué debes hacer? ¿Fácil perdonar? No, no es fácil. Pero ¿sabes qué es más difícil? Vivir con amargura. Porque la amargura es amarga, se siente mal, la gente vive con gastritis porque el cuerpo lo expresa de una manera. Porque vives con eso y te empieza a destruir de adentro hacia afuera. Y tú crees que estás lastimando al otro. Ya va a ver, yo voy a caminar por aquí, pero le voy a hacer, va a ver. Te lo voy a hacer saber de que no me gustó. Y el otro ni pendiente, y tú así, caret. Y el otro ni pendiente. Una cosa es el perdón, otra cosa es la reconciliación. El perdón te corresponde a ti. La reconciliación es una carretera de doble vía donde el otro tiene que arrepentirse. Y tú tienes que esperar que el otro se arrepienta para la reconciliación, porque si no, va tu corazón a exponerse nuevamente a una ofensa. Y no puedes vivir sin límites. Entonces, necesitas perdonar porque el perdón te ayuda a vivir en paz. Y esperas la reconciliación a que el otro se arrepienta, haga un cambio para poder entonces reconciliarte. Y recuerda, la justicia de Dios es divina y al final ganará la integridad de Dios. Así que no tomes la justicia por tus manos. Algunos oran, Señor, yo entiendo que tuya es la venganza, pero úsame como tu instrumento, por favor. Yo entiendo que la vida es subidas y bajadas. Ayúdame a agarrarlo en la bajadita ese desgraciado. Sigue diciendo y ahora vamos al verso. Entonces eso nos hace vivir en el gobernador de la amargura y la amargura termina entonces gobernando nuestras vidas. Dice, sobre todo vístanse de lo cual nos une a todos en perfecta. ¿Quién quiere vivir en armonía, en plenitud? Que la vida sea así. ¿Quién la quiere? Entonces, ¿qué necesita? ¿Y qué va a hacer con el amor? Entonces, quítese la ropa sucia que no tiene amor y vístase de amor. Quítese la ropa sucia que está impregnada por las emociones que lo han hecho meter en tantos problemas. Quítese la vestidura de la amargura, quítese la vestidura de las decepciones, quítese la vestidura del dinero, quítese la vestidura de los malos deseos y vístase de amor. Vístase de amor para que viva en la perfecta armonía y que la paz que viene ¿de quién? ¿Qué va a hacer esa paz? Va a gobernar en tu corazón. Y para que gobierne en tu corazón, necesitas conectarte. Lléname de tu amor. Vísteme de tu amor para yo emocionarme como tú te emocionas, para yo entonces comenzar a amar a las personas como tú las amas y así poder comportarme de la forma correcta. Porque el que ama, entonces va a hacer todo para vivir como Cristo. Así que la solución a todo este tema de las dos influencias está en el amor. La solución está en el amor, en la bondad. No en el caos, no en el odio, no en la maldad. No en las cosas infernales que vienen. Él no quiere que tu vida sea un infierno. Él no quiere que saques la expresión, es que mi vida es un infierno. Él quiere que la paz esté en ti. Que la paz de Cristo pueda reinar en tu corazón.
Y si hoy es tu primera vez, y quizás tú dices, José, ¿y esa paz está disponible para mí? Sí, está disponible para ti, sin importar lo que hiciste ayer y sin importar que hoy sea tu primera vez, porque Cristo te ama y te la otorga. Él quiere esa paz para tu vida. Y Cristo, Jesús, estuvo pasando por momentos de dificultad, como hemos pasado todos, y en un momento fue al Getsemaní, porque él sabía lo que le esperaba una crucifixión. Así que él comenzó a pensar que el Padre podía sacarlo y quitar toda la crucifixión, así que oró y dijo, ok, yo siento que debo orar, y se fue y oró y le dijo, oye Padre, si está en tus manos pasar este momento difícil en mi vida, por favor pásalo. Me imagino que Cristo se recordó que Él no vino a hacer su propia voluntad, y así que al final de la oración pensó y dijo, ok, pero si no es tu voluntad, ¿cuál es la voluntad? Y empezó a pensar, oye, que se haga la voluntad de Dios. Y dijo, oye, que se haga la voluntad de Dios. Y esa emoción sacó una acción y le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no solamente Cristo oró para no cumplir algo, y era difícil. Él decía, oye, ¿y si yo no paso por allí? Y a lo mejor tú como cristiano estás orando y diciéndole al Padre, oye, ¿y si yo no paso por ahí de comportarme como un cristiano y de cumplir mi propósito en la tierra? Y Jesús te dice, papito, pero es que no viniste a hacer tu voluntad, viniste a hacer la voluntad del Padre. Y los discípulos le preguntaban, incluso antes de ese momento, oye, pero ¿cómo oramos? Y Jesús les enseñó a orar. Pero antes de ir a esa oración, quiero que veamos el gráfico. El cielo te va a decir algo, el infierno va a querer impregnar todo lo demás también, y tú decides si poner la atención y que esa atención genere lealtad hacia lo que es del cielo. O tú decides poner tu atención aquí y generar lealtad hacia ti. ¿O decides prestar atención a tus gobernantes y serle leal a tus gobernantes? Entonces vino la oración y dice, Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En el cielo. Está hablando de superioridad, no hay algo anti-jerarquía, hay algo superior, es decir, hay jerarquía en Cristo. Santificado sea tu nombre. Está en la cima. Dios, está en la cima Cristo Jesús. Venga, hágase, ¿en dónde? Y en la tierra, ¿quiénes están? Estamos nosotros, ahí está tu vida. Cuando tú dices, hágase tu voluntad en la tierra, estás diciendo, hágase tu voluntad en mi vida. Cuando dices, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que estás diciendo, eres quien gobierna mi vida, y esa es la postura correcta. Cuando tú decides tener la postura correcta, entonces tienes el pensamiento correcto. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Es esto o es esto? ¿Es esto o es esto? Lo que Cristo te está diciendo hoy es que necesitas alineación en las cosas del cielo para que esa atención te haga llevar o te lleve a la lealtad, y esa lealtad te haga vivir en alineación con Cristo. Y cuando vives en alineación con Cristo, ya no te gobierna ni el deseo, ni el dinero, ni las emociones, ni las decepciones, ni la amargura, sino que tú puedes dar muerte, que era lo que nos decía el apóstol Pablo comenzando este capítulo. Pero ¿qué te dice la corriente? ¿Tú lo puedes hacer? Vamos, tú lo puedes hacer, sal de aquí, hazlo, cómete el mundo. Tú puedes tener el control. Las corrientes de este mundo lo que quieren hacer es que tú vivas queriendo controlar todo, y por eso muchas veces experimentas el infierno en esta tierra. Las corrientes de este mundo quieren que tú le hagas caso a tus gobernadores, y por eso te dicen, hazlo tú. Pero la invitación de Jesús es, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Son dos enfoques muy diferentes. Y tu Padre que es bueno, tu Padre que es fiel, lleno de bondad, lleno de amor, te está diciendo, confía en mí. Confía en mí.
como familia nos reunimos y estamos en un tiempo que llamamos altar familiar para mi esposa y yo, pero para nuestras hijas es un tiempo de sofá. Así que nos vamos al sofá y tenemos un grito de guerra y ponemos la mano. Yo pongo la primera y digo 1, mi esposa dice 2, mi hija dice 3 y la otra dice 4 y levantamos todos la mano y decimos somos un equipo. Y tenemos una canción, entonces esa canción la cantamos los 4, somos un equipo, sí, sí. Elisa se pone a bailar y es súper nice ese momento porque la pasamos bien. ¿Por qué hacemos ese tiempo? Primero, para decirle que somos parte de un equipo llamado Jiménez Navas. Segundo, para hablarle que los Jiménez Navas nos comportamos de una forma, pensamos de una forma, nos emocionamos de una forma y actuamos de una forma. Así que es el momento donde les ayudamos a nuestras hijas a gobernar sus vidas, a prestarle nuestro pensamiento porque en su raciocinio no pueden interpretar la vida como es porque son muy pequeñas. Así que les ayudamos a pensar correctamente para que ellas puedan canalizar sus emociones correctamente y puedan actuar correctamente. Hace un tiempo comenzamos a darle algo de dinero a mi hija porque empezó a mudar los dientes. Y ella comenzó a aplicar un principio que habíamos hablado porque le habíamos dicho, los Jiménez pensamos en generosidad. Por lo tanto, sentimos generosidad. Y eso nos hace actuar en generosidad. Y ahí le enseñamos principios donde es, primero das a Dios, segundo, ahorras y tercero, gastas. Porque así pensamos los Jiménez. Y cuando entra dinero y nos emocionamos, nos recordamos de ese pensamiento y terminamos comportándonos de una manera. Pero el cuento no es ese, el cuento es que eso ha sido repetitivo y estamos allí sembrando en su mente. Y estábamos en un tiempo familiar y nuestra hija mayor dice, papá, mamá, tengo que decirles algo. Cuéntanos, hija. He tomado una decisión. ¿Y qué has decidido? He decidido que lo que yo voy a ahorrar y lo que me queda para gastar, yo lo voy a guardar. ¿Y por qué quieres guardar y no quieres gastar? Porque tú te recuerdas que mi hermanita quiere un carro de esos a control remoto para montarse y andar ahí en casa así. Yo sé que ese carro cuesta mucho dinero. Así que yo quiero tomar mi parte de ahorrar y mi parte de gastar de aquí hasta su cumpleaños para ayudarles a que lo compren. Y tú como padre dices, vale la pena sembrar el pensamiento correcto. Porque ese pensamiento la ayuda a tomar un tipo de emoción y a la larga yo quisiera que mi hija se comportara así en su adultez. Pero también le enseño a mis hijas que nosotros somos un pequeño equipo que forma un gran equipo, que somos una pequeña familia que forma una gran familia. Así que hoy no te estoy hablando solamente de unos padres con sus hijos, sino de un padre con sus hijos. Porque así como yo quiero que mis hijas tengan el pensamiento correcto, aunque no lo comprendan, hoy Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero lo mejor para ti, aunque no lo comprendas. Solo necesito que cambies los gobernadores. Solo necesito que te alinees para que todo eso que está gobernando tu vida pueda salir. Y quiero cerrar dando un resumen. Está el cielo, está el infierno, está lo que la cultura dice, están los gobernadores. Si tú decides dar muerte, entonces estás prestando atención al cielo.
eso lleva a tu lealtad y esa lealtad te lleva a estar alineado. Si tú no decides dar muerte, entonces vas a estar alineado con estos gobernadores y a la larga tu lealtad va a estar en ti y ahí es donde va a estar tu atención y las cosas se van a seguir reproduciendo de esa forma. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que esos gobernadores sigan en tu vida? ¿O te vas a alinear con Cristo y decir, yo quiero dar muerte a mis malos deseos? Yo quiero dar muerte a que el dinero controle mi vida, que mis emociones terminen controlando lo que hago porque soy reactivo, soy reactiva. Tú decides si las decepciones y la amargura siguen presentes en tu vida o decides sanar, decides perdonar y decides ir a lo que Cristo quiere para ti. Tú decides si vives un infierno o si prestas atención en las cosas del cielo para que la bondad, la paz, la misericordia, la armonía y la plenitud puedan llegar a tu vida. Y quiero dejarte esa pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y me encantaría cerrar este tiempo con una oración, ¿me acompañas? Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por recordarnos que somos tu familia cuando decidimos seguir a Cristo, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo. Por eso hoy, en señal de rendición, volvemos y expresamos que nos rendimos a ti. No queremos ser gobernados por el dinero, por el deseo, por las emociones, por las decepciones, por la amargura. Queremos ser gobernados por Cristo y estar alineados en Cristo. Ayúdanos a poner atención en las cosas del cielo para ser leales a ti, para vivir alineados contigo y dar muerte a todo aquello que quiere gobernar nuestra vida. Ayuda a mis hermanos a que ellos puedan ser controlados por las fuerzas del cielo y que no vivan un infierno en sus relaciones matrimoniales, que no vivan un infierno en la crianza de los hijos, que no vivan un infierno en sus trabajos, en sus finanzas. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de ellos para que juntos podamos dar muerte y tú sigas ganando batallas. Me rindo a ti para que tú ganes la batalla en mí, para que ganes la batalla en cada uno de nosotros, para que podamos dar muerte a todo lo que nos aleja de ti y podamos vivir cerca de ti. Llénanos de tu amor, llénanos de tu bondad. Ayúdanos a experimentar tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por permanecer hasta el final. Nos vemos la próxima entrega. Bye bye.